¿A quién de aquí le encanta su voz? ¿A quién no le gusta? El 80% de la gente, ¿no? O más, sí, de verdad. Nadie nos ha enseñado realmente qué es nuestra voz, de lo profundo que es. Insistes que la voz depende mucho más de lo que tienes en la cabeza que de lo que tienes en la garganta. Sí. Alguien que no sabe tocar, que tiene vergüenza de tocar, que no se valora como instrumentista o intérprete. ¿Tú crees que ese Stradivarius va a sonar a Stradivarius? Lo mismo pasa con la voz. ¿Cómo encontrar nuestra verdadera voz? Encontrar la voz es, primero, como te decía, es recordar más que aprender. O sea, el regalo de la voz es úsala. ¿Cuál es el error más común que cometen las personas en su voz o en su tono cuando están en una negociación o una reunión de trabajo? La voz es una consecuencia. Si yo quiero hacer que la voz realmente cambie, necesito ir hacia adentro. La voz tampoco puede mentir, Pau. La frase es: los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Yo sumo los niños, los borrachos y la voz siempre dice la verdad. Usar de forma estratégica el silencio. Yo te diría que si dominas los silencios, eres una excepción de la comunicación. ¿Qué ejercicios prácticos podemos hacer diario? ¿Qué puedo contar de mi día? Y entrenas tu capacidad de relatar una historia todos los días. Olvídate de que vas a necesitar técnicas. ¿Cómo tener más confianza y expresarla? Un adulto expresivo es un niño que sobrevivió. ¿Por qué me voy a callar? ¿Por qué me voy a guardar? ¿Por qué voy a ser pequeño cuando estoy destinado a ser grande? Esto me ha sorprendido. Un buen porcentaje de los que escuchan este programa aún no se han suscrito a mi canal. Si te gusta lo que estás viendo o escuchando y quieres apoyarme, ve a suscribirte y yo me comprometo a que junto con mi equipo esto sea lo mejor para ustedes cada semana. Muchas gracias. Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Mi invitado del día de hoy es Marcelo Salazar, un pionero en el estudio del entrenamiento de la voz como herramienta estratégica de comunicación, liderazgo y transformación personal. Marcelo no solo ha sido la voz de marcas como Honda, Cinépolis o el Gobierno de México, también ha sido músico, escritor, locutor y conferencista. Desarrolló el concepto de marca vocal. Con Marcelo hablamos de cómo descubrir y potenciar tu verdadera voz, técnicas y errores al comunicar, cuáles son los elementos prácticos para mejorar tu voz, incluyendo hábitos y ejercicios. Vamos con esta entrevista épica con Marcelo Salazar. Estimado Marcelo, qué gusto, bienvenido a Épicamente Podcast. Gracias, Pau, por la invitación. Por fin se nos hizo. Encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. Tengo poco que te descubrí gracias a un buen amigo y al estudiar tu perfil me sorprendió darme cuenta de la cantidad de personas que no les gusta su voz. Y me encantaría que ese fuera nuestro punto de partida porque no pensé que tantos tuviéramos ese problema. Cuéntame por qué a la gente no le gusta su voz. Mira, esa pregunta, cuando yo la hago en mis talleres, en mis conferencias, la cantidad de personas que levantan la mano cuando pregunto a quién de aquí, por la pregunta lo hago al revés, ¿a quién de aquí le encanta su voz? 1, 2, y ese 1 o 2 les da vergüenza levantar la mano, porque es como, ¿cómo voy a decir que me gusta mi voz si a nadie le gusta? ¿No? Entonces empiezo al revés y luego empiezo a ver a quién le gusta, a quién le encanta, bueno, a quién le gusta, a quién, y voy a hacer, ¿a quién no le gusta? El 80% de la gente, ¿no? O más, sí, de verdad. Esto que mencionas es muy importante y me encanta empezar por aquí porque de ahí parte precisamente todo lo que yo quiero que la gente pueda empezar a entender de su propia voz. Nadie nos ha enseñado realmente qué es nuestra voz. Y hablo no nada más de clases de oratoria o de comunicación, no, de la voz, de lo profundo que es, de lo importante que es, de lo que representa. Yo que me dedico a eso y que tengo mucho tiempo dedicándome a eso y que desde hace muchos años me interesa eso, realmente no recibía información. Entonces imagínate una persona que está lejos del tema de la locución o de la actuación. ¿Quién les dice esto? Entonces me parece que todo parte del desconocimiento, Pau, de no saber, primero de no agradecer y valorar un regalo tan hermoso, tan divino como es la voz, porque la damos por sentada. Y otra pregunta que hago es, ¿quién se ha quedado sin voz? ¿No? Entonces hay gente que levanta la mano. ¿Qué sientes cuando te quedas sin voz? ¿Un día o una hora? Frustración. Claro, frustración. Y la gente lo dice, no, claro. Pero cuando la tienes, la criticas, la juzgas, no me gusta, la rechazas. Pero cuando no la tienes, no. Sí, ven, no estabas tan mal. ¿Me explico? Entonces, esa ambivalencia que tenemos en la relación con la voz
es la base de todo lo que yo comparto. ¿Cómo hacer para que la gente primero agradezca, comprenda a profundidad y luego pueda entonces tener una relación más sana con su voz? Esa es la partida de todo esto, Pavo. Algo que me sorprendió a mí también es que insistes que la voz depende mucho más de lo que tienes en la cabeza que de lo que tienes en la garganta. Sí. Cuéntame cómo has descubierto eso. Mira, yo cuando hablo de esto, me gusta usar una analogía de un violín muy, muy famoso, un luthier que hacía un violín que es el Stradivarius, ¿no? El Stradivarius es el instrumento o de los instrumentos más finos, mejor hechos. Y es un instrumento literalmente maravilloso. Bueno, todos, Pavo, nacemos con un Stradivarius dentro. A esa calidad, ¿eh? O sea, no hay nadie que, a menos que tenga alguna situación que, incluyendo lo que me comentabas antes de empezar la entrevista, tú escúchate y estás usando tu aparato fonador, que ya hablaremos más tarde de eso, pero la calidad de ese instrumento es enorme. Si yo le doy ese Stradivarius a alguien que no sabe tocar, que tiene vergüenza de tocar, que no se valora como instrumentista o intérprete, ¿tú crees que ese Stradivarius va a sonar a Stradivarius? Claro. Va a sonar a un instrumento mucho peor, de peor calidad, de peor proyección. Lo mismo pasa con la voz. Si en la cabeza, nuestra historia personal, todo lo que hemos vivido a través de lo que se llaman episodio traumático vocales, toda la confianza que existe o que no existe en mí, todo eso es lo que ejecuta el instrumento. Entonces el instrumento está perfecto. De hecho, tuve hace poco una mentoría y una señora me decía que tenía un tema con su voz, se quedaba sin voz. Y dice, yo creo que tengo algo en la garganta. Le dije, bueno, ve mañana a un otorrino o pasado mañana a un otorrino y dile que te vas a hacer un examen de rutina. No le digas nada, no le digas que tienes un padecimiento. Tú dile nada más que vas a un examen de rutina y me dices qué te dijo. Llega y me dice que no tengo nada. Entonces, el instrumento está bien, Pavo. Nacemos con un instrumento en perfecto estado. El problema es que aquí nosotros comenzamos a mermarlo a través de lo que vamos viviendo durante nuestra vida. Y ahí es donde el instrumentista, el intérprete, digamos, llega desconfiado, llega con poca autoestima, llega sin creerse necesariamente capaz de existir y por lo tanto de hablar. Entonces, por eso abordo el tema de la cabeza. La garganta está perfecta, el instrumento está perfecto. Empecemos a trabajar desde adentro para que la interpretación sea real y sea lo más adecuada y auténtica posible. La mayoría de nosotros podríamos pensar que la voz es algo que ya tenemos, Sí. Nacimos con eso y a veces es como un casi mal necesario. Sí. Y como, a ver, ya naciste con esa cara, ya naciste con esos ojos, ya naciste con esa voz, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo es que vamos modificando nuestra voz con lo que nos sucede en nuestra vida y por qué eso es algo que se puede entrenar y utilizar como de forma también, pues, estratégica? Claro. Mira, lo comparaste con algo muy interesante que es el color de ojos o el color de piel. No lo puedes cambiar. Bueno, podrá haber ahí pigmentaciones y cuestiones, pero digamos en condiciones normales, genéticamente heredamos ciertas cualidades o características físicas. En la voz también ocurre. Es decir, el tamaño, el grosor y las características, por ejemplo, de mis cuerdas, de la laringe, la capacidad pulmonar incluso, podrías decir, viene predeterminada genéticamente. Pero vuelvo al ejemplo del instrumento. Te dan un instrumento, pero ¿cómo lo vas a ejecutar? Ahí es donde entra todo lo que me estás diciendo. Yo crezco en un entorno, nazco en un entorno, crezco en un entorno, me relaciono con determinadas personas y cada una de esas relaciones, Pavo, va a impactar en el sonido de mi voz, en el volumen, en el tono y en el ritmo. Las tres variables combinadas van a generar una voz que puede ser completamente diferente a la que yo estoy usando. Es decir, yo lo que hago, por ejemplo, ahora, si yo llamo a una pizza y pido una pizza así, pues me la van a dar. O sea, la gente no va a decir, ay, esa no es su voz, porque no me conocen. ¿Me explicó? Entonces esto que hago es como para ejemplificar que el mismo instrumento puede sonar muy diferente. Nada que ver con la voz que ahora estoy usando, pero sale del mismo lugar. ¿Me explicó? Entonces, cuando empezamos a entender eso y empezamos a entender que más que entrenamiento, que claro que es un entrenamiento a nivel consciente, yo diría que hasta espiritual, también es un encuentro, Pavo. Yo lo veo como un encuentro. De hecho, me parece, y hay una frase que me gusta mucho repetir, porque nacemos dos veces, cuando llega a nuestro cuerpo y cuando encontramos nuestra voz.
Yo creo que ese segundo nacimiento también es importante para todos. ¿Dónde está mi voz? Es una de las aventuras más bonitas, ¿no? Encontrar esa cercanía para que puedas decir, ya no te rechazo, ya no te quiero lejos, te quiero cerca, te quiero conmigo, ¿no? Y ese momento me parece que es una revelación importantísima para cualquier ser humano y puedes llegar a ello. Yo creo que es un regalo para todos. ¿Cómo encontrar nuestra verdadera voz? Mira, lo primero que hay que hacer es que ya llegamos aquí con una voz plena y absoluta y libre, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo usan la voz los bebés? ¿Tienen algún miedo de llorar? ¿Tienen pudor de llorar? No. Ay, son las 3 de la mañana. No vaya a ser que mi papá se despierte. No vaya a ser que despierte. No sé. ¿Tienen algún tipo de problema en expresarse? Para nada. En absoluto. ¿Por qué? Porque nacimos con esa libertad vocal. Ese es el regalo de la voz. O sea, el regalo de la voz es úsala. Úsala libre, úsala plena, úsala grande, úsala como eres, con el regalo de tu existencia. Al paso del tiempo, empezamos a comprar y a validar ideas que van en dirección opuesta, ¿no? Entonces, encontrar la voz, en realidad, yo siempre les digo en mis talleres que venimos a recordar más que aprender, a reconectar con esa energía, Pavo, con la que llegamos aquí. Pero son tantos los bloqueos, es tanto las nubes que tenemos que de pronto dejamos de creer eso. Entonces yo creo que mi voz se apagó. Yo creo que mi voz ya no existe. Yo creo que... No. Tu voz sigue ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cómo se desbloquea. Y es un proceso, evidentemente. No es un proceso como yo no lo abordo desde la oratoria, no lo abordo desde confrontar, párate enfrente y habla y tal. Porque eso genera peores resultados. En mi experiencia, genera que la gente refuerce los episodios traumáticos vocales que vivió en su infancia, en su adolescencia, y no sales de ahí. Se vuelve un bucle y no sales de ahí. Entonces, encontrar la voz es, primero, como te decía, es agradécela, acepta la que tienes hoy y a partir de ahí ve cómo puedes empezar a generar una relación de mayor confianza con ella. Es que es como voltear a ver a tu copiloto de vida, Pavo. No lo conoces. Imagínate que estás con alguien que viene... ¿Qué edad tienes? 35. Ok, 35 años viajando con alguien y nunca lo has saludado y nunca lo has volteado a ver. Y de repente dices, oye, pues es momento, ¿no? De encontrarnos y de ver hacia el mismo lugar. Entonces, eso es lo que yo te digo al respecto, porque sé que mucha gente me dice, es que hay tips, es que hay consejos, es que tips y consejos hay en YouTube millones, ¿sí? Pero es que ese no es el tema. O sea, yo cuando empecé a explorar la voz, empecé por la técnica. Yo quería la técnica, que yo creía que la técnica me iba a dar lo que yo estaba buscando. Y la técnica es solo técnica, que es importante. Pero tú pregúntale a un gran deportista de alto rendimiento si solo con la técnica ganas torneos. ¿Qué hace falta? La mentalidad, la psicología. Exactamente. ¿En dónde invierte realmente un deportista de alto rendimiento? En cuidar su mente. ¿Tú crees que no saben tirar un penal? Claro que lo saben tirar. Han tirado y metido miles, pero en el momento indicado lo pueden fallar. Entonces lo mismo pasa con la voz. Yo necesito trabajar la parte profunda para que sepa cómo, digamos, gestionar esos momentos que me pueden hacer sentir nervioso, nerviosa y cómo puedo llegar. Y eso es lo que yo trabajo con el proceso que propongo. Pero por ahora te digo, acércate a tu voz y literalmente, Pavo, antes de un momento complicado, exprésale tu confianza en lugar de expresarle tu inseguridad. Que sea un encuentro muy cercano con tu voz. Se puede escuchar raro porque es como que con mi voz, pero ¿dónde está mi voz? Tu voz está dentro de ti, eres tú. ¿Cómo te vas a empezar a relacionar contigo? Claro. ¿No? ¿Y qué has descubierto de la psicología Ajá. que se transmita a través de la voz? Ujú. Esta pregunta va relacionada a cómo podemos construir Sí. más confianza Sí. primero en nosotros mismos para que nuestra voz no refleje esas historias traumáticas que pudimos tener. Ujú. Cómo tener más confianza y expresarla. Ok. La confianza, nosotros somos la única fuente inagotable de confianza de nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me puedes decir tú, Marcelo, algo muy positivo, lo que tú quieras decirme positivo. Es más, yo te puedo decir, oye, está padrísimo tu traje, Pavo, me gusta mucho tu traje, tu camisa, no sé qué. Hay un concepto en psicología que se llama afecto positivo. Y el afecto positivo es, imagina, yo te digo, oye, me gusta mucho tu traje, Pau. ¿Y tú? ¿El traje? Ay, lo compré de oferta. O, ay, es de mi hermano. O, ay, sí. Lo que estás haciendo ahí es rechazar lo que yo te estoy diciendo, ¿no? ¿Qué decimos en México cuando, por ejemplo, un mesero nos trae la comida y decimos muchas gracias? ¿Qué decimos? De nada. De nada. ¿Sabes lo que hacemos con el de nada?
matamos la gratitud. Si tú vas a Colombia, por ejemplo, o aquí también pasa, pero pasa menos, ¿qué te dicen? Es un placer. Con mucho gusto. Con gusto. Yo sí he cambiado de forma intencional eso. Qué bueno. En lugar de decir de nada, Claro. con gusto. Claro, con gusto, con placer, es un placer. Ese tipo de cosas empiezan a abonarle a esto que se llama afecto positivo. Si yo te digo algo bueno, tú lo tomas. Oye, muchas gracias, qué bueno que te gustó, te agradezco tu comentario, qué buena onda. Lo tomo. ¿Me explico? Y en la confianza con la voz también tenemos que partir de ahí. Es que nunca le decimos cosas buenas a nuestra voz, Pavo. Literalmente la gente que nos está viendo puede empezar por decirle cosas buenas a su voz. Así de sencillo. Y como nadie lo hace, la gente va a decir, ay, ¿a poco ya con eso? Pero es que no me gusta, ¿cómo le voy a decir cosas buenas? ¿Tú amas a tus hijos? Claro. ¿Son perfectos? No. Pero los amas. Claro. ¿Tu amor está condicionado a su perfección? No. Por supuesto que no. Imagínate si los padres necesitaran una perfección. Pues claro que no. Los amas incondicionalmente. Qué curioso que no hagamos eso con nuestra voz. Que necesitemos... No, es que como no está así y así y así, y como no es la voz de Morgan Freeman, pues no la voy a amar. ¿Me explico? Entonces, partiendo de ahí, algo tan elemental es, ¿qué le vas a decir hoy a tu voz que vaya en tono de respeto y de agradecimiento? ¿Qué le vas a decir? Porque si tú lo haces todos los días, tu relación va a cambiar y la voz va a hacer lo que vino a hacer, pero ya con tu permiso en lugar de con tu inseguridad. ¿Tú le dices algo diario a tu voz? Todos los días. ¿Qué le dices? Todos los días, como lo que te acabo de decir. Mira, yo cuando entendí esto, Pavo, comencé a tener una relación cada vez más cercana con mi voz y te podría decir que es una relación de amistad, una relación... A ver, te pregunto, ¿estás casado? Sí. ¿Existen las relaciones perfectas? No. Existen las relaciones sanas. Claro. ¿En la relación sana hay conflicto? ¿Hay También. debate? ¿Hay diferencia? Claro que los hay. Con mi voz yo también tengo debate, tengo veces donde me traiciona, tengo veces donde me dice... Claro, pero en la relación sana que yo busque, como tú puedes tenerlo con tu esposa, es cómo pasamos este momento, cómo lo superamos, cómo aprendemos de él, qué puedo quedarme yo de esta dificultad. Yo siempre trato de ver eso con mi voz, porque entendí, como te decía hace rato, empecé con la técnica, pero encontré un gran maestro que me dijo, no, es que la puerta está en lo emocional. La voz está íntimamente relacionada con tus emociones. Y si tú no desarrollas herramientas de autorregulación emocional conscientes a través de tu voz, no vas a llegar a ningún lado. En el sentido, yo estaba en ese momento preparándome para cuestiones más técnicas de locución de documentales, actuación, y yo decía, esto es un mundo desconocido para mí. Pero luego dije, no, es que eso no nada más me sirve para el trabajo, me sirve para el día a día. Entonces, mi relación con mi voz, Pavo, que es la que yo invito a la gente a tener, solamente la puedes definir tú. Puedes tomar consejos de pareja, terapia de pareja, ver videos, leer libros, pero ¿dónde aplicas? En la casa. Ahí. Y puede fallar, puede salir bien, pero tú vas a estar todo el tiempo probando a ver qué te funciona. ¿Me explico? Lo mismo con tu voz. ¿Cómo le hablarías a tu voz? Primero va a ser serio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero luego no. Luego empieza a ser más cercana y más cercana y más cercana y más cercana. Y en esa medida tú vas a tener obviamente un background muchísimo más seguro al momento de exponerte, porque ya vas confiado. Por lo menos más cerca de tu voz, en lugar de, te digo, llevarla como de donde me falles, ¿no? Así la llevamos, ¿eh? ¿No? Donde me vuelvas a fallar, así te va a ir, ¿no? Imagínate cómo nos trataban nuestros padres o los abuelos y nadie creció bien así, ¿no? Nadie. A mí me hace mucho sentido lo que dices. Pensar en un atleta que incluso le habla y le da las gracias a sus piernas por estar fuertes. Claro. Pero pues, si sabemos que es un gran activo de nuestra vida, de nuestra comunicación y a veces de nuestros negocios también, Claro. creo que vale la pena ponerle atención. Marcelo, a ver, hay muchas personas que tienen miedo a hablar. Sí, Y muchísimo. no solo miedo a hablar en público, miedo a hablar en una reunión, miedo a hablarle a una persona y eso es una realidad. Incluso hay algunas personas que cuando le preguntas qué es lo que más miedo les da, es el hecho de hablar. Sí. Lo dicen antes del hecho de morir. Sí. No es que prefieran morirse a hablar. No, pero entiendo, sí. Pero es un miedo profundo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestros nervios no se transmitan en nuestra voz cuando estamos en una situación de nervios, de miedo? Bien.
¿Te acuerdas en algún punto? Bueno, no sé si te pasó, pero es un ejemplo muy típico. Cuando estás en un pequeño, una pequeña que de pronto recibe, a lo mejor ya no tanto hoy porque ya hay teléfonos móviles, pero cuando estaba el teléfono de la casa que contestaba el pequeño o la pequeña y decía, hola tía, ¿cómo estás? Y la mamá o el papá así de, dile que no estoy. Y entonces el pobre decía, dice mi papá que no está. ¿Me explico? No sabe mentir. No puede mentir porque no sabe hacer eso. La voz tampoco puede mentir, Pau. Un poco de broma digo que los niños, la frase es los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Yo sumo los niños, los borrachos y la voz siempre dice la verdad. Todos queremos que no se nos note el nerviosismo, pero evolutivamente la voz necesita mostrar nuestro nerviosismo. Nuestras emociones en general. Exactamente. Por eso me voy siempre a la autorregulación emocional. Por eso el abordaje que yo tengo es, la voz es una consecuencia. Si yo quiero hacer que la voz realmente cambie, necesito ir hacia adentro. Porque yo puedo fingir que estoy seguro. ¿Cuánto tiempo te gusta? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿3? Por eso te ponía el ejemplo del niño que dice mi papá que no está. O sea, la voz llega contigo, con tus clientes, con tu proveedor y te dice que no está nervioso. O dice que no está triste. O dice que no está enojado. ¿Sabes? Entonces lo primero que yo sugiero siempre es literalmente tienes que reconocer cómo te sientes. Y antes de tu reunión, de tu junta o de cualquier cosa que tú tengas, necesitas ese encuentro y decir, sí, estoy nervioso. Y te doy permiso vos, ahorita que faltan 3 minutos para la sesión, de estar nerviosa. ¿Qué quieres? ¿Vamos a caminar? ¿Te ofrezco un cafecito? ¿Te ofrezco agua? ¿Qué quieres? Ay, me va a caer bien. Perfecto, vamos. ¿Va a desaparecer los nervios? Quizá no, pero ya no vas a llegar tú con una máscara de no estoy nervioso. ¿Sí me explico? Eso pasa muchas veces en juntas, en encuentros de venta. Yo recomiendo, por eso te digo que la autorregulación emocional es muy importante, porque si yo me conozco cada vez más, puedo saber hasta dónde me puedo abrir con el otro, mostrar mi vulnerabilidad con el otro. Si yo no tengo buenas herramientas de autorregulación y me abro, me desbordo, me rompo. Tampoco se trata de eso. Por eso yo siempre digo, hay que ensayar cuando no hay público. ¿No? Hay que observarse cuando yo no tengo al cliente enfrente, porque yo ya puedo saber y digo, ok, me siento raro, me siento triste, me siento enojado. ¿Cómo puedo gestionar esto? Es importante decir esto, Pau, porque no podemos prometer soluciones mágicas. No podemos hacer que la voz suene a otra cosa por un periodo largo de tiempo. ¿Sí? Yo te lo digo, que me dedico a esto, que pregúntale a mi esposa si no sabe cómo me siento. O sea, no lo puedo y no lo quiero ocultar. No me interesa ocultarlo. Más bien quiero hacer las paces con ese proceso emocional y yo saber en qué momento, incluso te puedo decir, Pavo, si trabajáramos juntos, Pavo, ¿me das 10 minutos? Porque te los agradezco muchísimo. Adelante. Tal vez no te tengo que explicar, pero esos 10 minutos los necesito porque necesito gestionar eso. No, es que la puntualidad y la productividad. Ok, vamos entonces a tener un choque. ¿Me explico? Pero cumplimos con la puntualidad. Pero yo no estaba listo, ni mi voz estaba lista. A veces no son 10, a veces son 5. Pero la conciencia es la clave para que la voz se sienta literalmente relajada y se va mucho más pronto de lo que creemos. Un estado emocional que no nos es placentero. Si tomamos esa actitud, así la queremos rechazar. Definitivamente un camino para mejorar nuestra comunicación es dejar de vivir de las apariencias, casarte con la verdad, con la transparencia. ¿Cómo se escucha una voz que está mintiendo? Mira, hay un tema con la mentira o con, no sé si decir la mentira, pero con cuando alguien no está seguro o segura de lo que está diciendo. Un factor importante es que la voz se tiende a agudizar, ¿ok? La laringe, que es, bueno, el aparato fonador, que por cierto es otra de las preguntas que hago. ¿Quién de aquí conoce el aparato fonador? Nadie dijo, ¿en serio? ¿Y las piernas? ¿Las conocen las piernas? Sí. Pues usaste el aparato fonador antes que las piernas. Lo primero que hiciste llegando al mundo. Entonces, como no conocemos el aparato fonador, no sabemos que tenemos la laringe, que tenemos las cuerdas vocales, no bucales, vocales, porque bucal es de boca, vocal es de voz. Mucha gente le sigue diciendo cuerdas bucales. Digo, tip cultural nada más para que hablemos el mismo idioma. Pero la voz aguda, Pavo, cuando yo hago esta voz, lo que hago es que estoy elevando la laringe. Y elevar la laringe denota a nivel perceptual, a nivel cerebral, inseguridad. Y denota un poquito más de cuando de repente, oye, ¿cómo te fue? Bien, bien. Agudizar una respuesta denota inseguridad. Oye, ¿te gustó la película? Sí, sí. ¿Suena seguro?
No suena seguro. ¿Te gustó la película? Sí, me gustó mucho. Hasta se... Ese sonido agudo cuando tú estás expresando algo es importante tenerlo en cuenta porque estoy lanzando información solo con el sonido. Acuérdate que las palabras son importantes, pero el sonido es muchísimo más importante. Hago algunos ejercicios en los talleres donde les digo, a ver, escuchen esto y díganme en quién confían. Las palabras son las mismas, Pau. El sonido te dice en el sí, en el no. Con las mismas palabras, ¿sabes? Wow. Entonces, por eso está importante. No es para que juzguen y todas las personas que tienen voz aguda son mentirosos. No, tampoco. O para darle al adivino. No se puede ni se debe, pero sí, inconscientemente, si yo estoy nervioso y yo estoy inseguro, es muy probable que se agudice la voz. Es natural. La laringe se eleva de forma natural. Si yo grito de pánico, ¿cómo es el grito de pánico? ¿Más agudo o más grave? Más agudo. Claro. No, la laringe se eleva. Es literalmente instinto. Entonces la laringe está lanzando un poquito de señales como de, oye, pero no me siento muy bien, ¿eh? Claro, eso suena a no me siento muy bien. No me siento muy bien. No te lo creo tanto. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde te digo, yo pondría atención en cuando estamos trabajando el tema, cada persona tiene una colocación determinada de la laringe, producto de su historia. Entonces, eso es lo que trabajamos. ¿Dónde estás en este momento y cómo puedes llegar a un sonido más relajado que permita que tengas mayor movilidad expresiva, pero desde un lugar más relajado, sin tensión? Y la tensión te la genera toda esta historia que te digo. Si yo no me siento cómodo, si yo me siento que tengo que fingir y todo el tiempo con esa sobreobservación de mi comportamiento, tengo que quedar bien. Entonces la laringe se tensa y empieza a sonar diferente y empieza a tener otras cualidades. Y eso ya no es una voz confiable, ¿sabes? Oye, Marcelo, y además de ponerse tensos y empezar a agudizar más la voz, ¿cuál es el error más común que cometen las personas en su voz o en su tono cuando están en una negociación o en una reunión de trabajo? Si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría 1 a 1 conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada. Yo te diría que si dominas los silencios, eres una excepción de la comunicación y puedes sacar mucha ventaja de los silencios. ¿Por qué los silencios? No olvidemos que la voz es el resultado, insisto, de la emisión de un instrumento. Si tú tomas clases con un gran maestro de música y te pone una partitura enfrente, lo primero que te va a decir es, de esa partitura, lo importante son los silencios, no las notas. Tú dices, ¿cómo? Si lo que veo ahí son notas. No, lo que ves ahí son silencios. Entonces, lo que yo noto es que la gente que no está segura no puede estar en silencio. Y ahí es donde aparecen las muletillas. Entonces yo te diría que si tú empiezas a relacionarte mejor contigo, también te vas a relacionar mejor con el silencio. Y el silencio, puesto en lugares clave, es fundamental para comunicarte con credibilidad. La pausa en el lugar adecuado. No estoy hablando de pausas kilométricas, sino pausas razonables, que permitan que tú entiendas o te entiendas porque te procesas a ti mismo y que el otro también lo pueda hacer. Entonces yo diría, sin entrar en muchos detalles, cómo te llevas con el silencio y cómo lo ejecutas al momento de una conversación. Si lo dominas, yo te diría que estás del otro lado, ¿eh? En serio. Definitivamente creo que un gran negociador sabe que no necesita gritar, sino que usar de forma estratégica el silencio para hacer énfasis en las palabras que dice. Totalmente. Mira, tenemos este invento maravilloso que es el micrófono, ¿no? Bueno, los políticos, generalmente muchos políticos latinoamericanos, malinterpretan y malentienden la comunicación pública en el sentido de que creen que tienen que gritar en un meeting. Yo invito a toda la gente a que vea el meeting de Martin Luther King, por ejemplo, y díganme si está gritando. Pero Hitler gritaba. Sí, también hay de esos. Pero Martin Luther King, en su discurso memorable de I Have a Dream, en ningún momento está gritando. El tipo está en un control absoluto de sí mismo y tú dime si esa frase no trasciende generaciones y generaciones y generaciones. No necesito gritarla. Entonces, el dominio de mis emociones no significa ser parco
No sé, tú dime si cuando lo puedan ver, está igualmente en YouTube. Vean ese discurso de Martin Luther King. Es una fuerza, es una potencia, pero que no viene del volumen. Viene de la pausa, del silencio, del ritmo, del tono neutro. El volumen a veces aparece, pero no es la norma. No es un discurso gritado. Y por eso te digo que el que lo logra ver se va a diferenciar de muchísima gente que no lo entiende y que quiere imponerse con el volumen. Y no lo va a lograr. Al menos de verdad, ¿no? Me encantaría, Marcelo, si podamos hacer un pequeño ejercicio sobre cómo se escucha un negociador, empresario, emprendedor, dueño de negocio, Ujú. que no está transmitiendo confianza Ujú. y cómo alguien que sí. Podríamos hacer ese ejercicio para ejemplificarlo. Mira, yo creo que nos podemos ir a un lugar muy importante que son las ventas, ¿no? Cuando tú no conoces a nadie, ¿tú crees que esa persona realmente quiere saber cómo estás y qué hiciste el fin de semana y qué tal tu vida? ¿Tú crees que realmente quiere saber eso? No se está preocupando por ti. Pues en realidad no te conozco, no te deseo el mal, pero tampoco es que yo necesite saber tu vida porque no te conozco. Entonces se tiende a exagerar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, encantado de conocerte, de saludarte. No me conoces. Y no te estoy diciendo que me voy a poner, no te voy a pasar mala cara, pero la sobreactuación, la exageración, a mí siempre me ha parecido muy contraproducente. Entonces, ahí yo estoy tratando de demostrar algo, como te digo, que nadie me está pidiendo. O sea, nadie me lo está pidiendo, pero yo creo que de esa forma voy a generar más confianza. ¿Me explico? Es decir, si tú y yo no nos conocemos, Pablo, y nos conocimos hace minutos, no tendría sentido que tú y yo actuáramos como si fuéramos súper amigos. ¿Me explico? Porque no lo somos. Eso no significa que de aquí no pueda salir una amistad, que de aquí no puedan salir cosas, pero en el momento de llegar, la mesura y la tranquilidad y la pausa pueden hablar muchísimo más de ti versus el otro ejemplo, que habla a un ritmo acelerado, que tiende a muchas palabras, menos silencios y menos pausa. Porque lo que quieres de alguna forma es distraer a la gente, ¿no? Entonces es como, hey, por acá, mira, por acá. Cuando hay mucho acelere, digamos, en la voz de alguien, yo siempre pienso que ahí puede venir no necesariamente una mala intención. Quiero decir, no hay seguridad y certeza de lo que estás diciendo y de lo que estás vendiendo. Porque para vender no necesitas eso, necesitas todo lo contrario. Yo estoy en control del tema. Y te saludo con mesura y empecemos a charlar, Pavo. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Así. Y conforme va pasando la conversación, podemos terminar diferente, pero ya viene basado en qué? En el desarrollo de la conversación. Ya te di confianza, ya me diste confianza, sacamos temas, vimos, y aún así tampoco nos podríamos despedir como los amigos del alma, porque todavía no lo somos. Claro. ¿Me explico? Para mí es eso. Y en ese sentido, en esa medida, poder entender que la tranquilidad, la mesura, es mucho mejor aliada que la exageración y la sobreactuación, siempre. ¿Cómo se escucharía, tú crees, pues un maestro para hacer voces distintas? ¿Cómo se escucharía un vendedor que no está transmitiendo confianza a alguien que sabe cómo utilizar su voz? Ok, por ejemplo, si recibes una llamada, Marcelo. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Oye, pues mira, yo aquí con muchísimo gusto de saludarte. Fíjate que me pasaron tu contacto y bueno, pues aquí estoy poniéndome a tus órdenes, ¿verdad? Porque para mí es... ¿Sí? Eso me suena raro. Y no tiene nada que ver con la energía. Tiene que ver con la forma en la que se usa la energía, porque sí puedes tener una energía un poco más elevada, pero te das cuenta de las inflexiones que hago, te das cuenta... No estoy en contra de... Ojo, a ver, hay una frase que yo no estoy de acuerdo, que a nadie nos gusta que nos vendan. Nos gusta comprar. No, a mí sí me gusta que me vendan, pero que me vendan bien. A mí me encanta que me vendan bien, que me venda alguien que sabe del producto, que sabe del Que me servicio. entienda. Y yo comprar algo que me vendieron bien, soy feliz. Soy feliz porque dije, este vaso que me estoy comprando, esta guitarra que me estoy comprando, estas vacas, lo que sea que esté comprando, me voy tranquilo, satisfecho y feliz del proceso. Pero es a lo que voy. La gente que se aproxima desde esa energía en la voz tiende a generar desconfianza y ellos quieren generar todo lo contrario. ¿Me explico? Entonces yo contesto la llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pavo? Me da mucho gusto saludarte. Oye, te cuento rápido. Mira, no te quiero caer bien realmente. No es algo que necesite. ¿Me explico? Yo te puedo dar una introducción de quién soy, pero no te estoy sobreactuando porque yo voy a generar en ti rechazo.
Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no lo recomiendo. Y para llegar ahí, hay que tener confianza en ti y en tu producto y en tu servicio. Punto. De ahí parte todo. Y si hiciéramos un ejercicio también de cómo se escucharía un colaborador que está buscando un aumento de sueldo, que no tiene confianza en su voz, que no ha desarrollado o encontrado su tono de voz, y alguien que sí, ¿cómo se escucharían esos dos? Yo te diría que aplica exactamente igual. En el caso de un colaborador, quizá puede haber el colaborador sobreactuado, ¿no? Hacia un lado de, qué gusto, jefe, fíjate, o al otro lado completamente. Un volumen mucho más bajo, ¿no? Y eso te genera también desconfianza porque tú no estás llevando a alguien pleno a pedir algo que tú mereces. Y tú no lo necesitas, tú lo necesitas y lo mereces, pero no eres capaz de expresarlo es decir, te vas al otro extremo, ¿no? Al extremo de, pero te das cuenta cómo todo parte de lo mismo. Todo parte de, ¿realmente me merezco este aumento? Es decir, me merezco, me refiero a, he trabajado por él. Hay objetivos claros que avalan mi petición. Hay estructuralmente soporte para yo poder llegar con todo conocimiento de causa a solicitar esto. Sí. Pues entonces voy. Pero el problema aquí también es que si yo no he solucionado mis relaciones, por ejemplo, con el núcleo familiar, muy difícilmente yo voy a poder llegar contigo, que eres mi jefe, a decírtelo claramente. Porque mi voz, mi aparato fonador y todo lo que resulta, no se sienten, digamos, habituados a ese tipo de interacción. Es un tema más profundo todavía, pero por eso te digo que todo parte de la misma raíz. Si yo en casa, si yo en mi entorno, si yo en mi país, si yo en mi barrio juego un papel determinado y mi voz suena en consecuencia, ¿como de dónde voy a sacar la voz para llegar a pedir un aumento? ¿Sabes? Claro. A eso me refiero, ¿no? Es como si tú ves a una persona que se viste el 90% de su vida de una forma y la ves un día completamente diferente y hay algo que dices, No es él. no es él. Claro que no es él. Lo quiere aparentar, pero no es él o no es ella. Entonces, por eso te digo, ¿de qué manera podemos acortar la distancia entre esa persona que trabaja y esa persona que vive? Porque es lo mismo en realidad. Por eso es tan importante en los colaboradores involucrarnos en la parte humana. Yo, la verdad es que siempre que doy estos talleres a nivel de programa de entrenamiento empresarial, yo abordo la voz desde ahí. Porque me dicen algunas personas directivos, es que no vienen mis colaboradores a hablar conmigo y les mando correos y les digo, la puerta está abierta. Sí, pero hay una verticalización en tu relación clarísima que jamás va a permitir que ellos hablen. Y eso se aborda desde una perspectiva más profunda, pero hay que verlo, Pavo, porque si no le echamos la culpa siempre a que el colaborador no quiere hablar. Pero ¿qué condiciones realmente doy para que hablen y para que se expresen? Y ellos cómo han trabajado su propia historia para darse el permiso de hablar. Porque aunque yo te diga habla, si tú no te das el permiso de hablar, Pavo, ¿quién te va a obligar a hablar? ¿O quién te va a invitar a hablar? Nadie. Tú te vas a censurar solo. Y eso es muy grave. Marcelo, hablando de cosas muy técnicas o muy prácticas, algo que yo he hecho desde hace muchos años, no recuerdo dónde lo escuché, lo leí o lo aprendí, era de la importancia de sonreír Ajá. cuando llamabas por teléfono. Bien, sí. ¿Sí? Eso es algo artificial, Sí. en el sentido de que, o sea, yo cambio, o sea, modifico mi postura cuando va a ser una llamada importante. Igual le hablo a mi hermano y no Claro, lo hago, claro. pero cuando va a ser una llamada importante, me hago más consciente de mi postura Sí. y sonrío Bien. de manera artificial. Ujú. Esto cambia el tono, Ujú. ¿sí? Ujú. Cuéntame si es una buena práctica, si la sonrisa tiene que ser algo que busquemos para tener un tono que inspire más confianza. Bien. Cuéntame. Mira, en este punto yo sé que hay opiniones encontradas. Yo y sé que hay mucha gente que va a decir, es que yo tengo que hacer muchas llamadas diarias, entonces no me puedo permitir estar triste. Por eso tengo que fingir la sonrisa, ¿no? Entiendo ese camino. Lo puedo comprender. No lo recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque al momento en que tú usas tu voz para una llamada, es más, ponme un ejemplo. ¿Qué tipo de llamada estarías haciendo donde sonríes? ¿Una llamada como de qué tipo? Podría ser una llamada con algún socio o aliado Ok. para pedir ajustar algunas fechas de algún proyecto. Ok, perfecto. ¿Qué emoción te gustaría que tu socio, en este ejemplo, sintiera después de tu llamada? Apertura,
Ujú. entendimiento, Ujú. flexibilidad, Ok. colaboración. Ok, que ninguna de esas son emociones. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Tristeza, alegría, Enojo. euforia, enojo, ¿sí? ¿Por qué te pregunto esto? Porque cuando yo no me doy cuenta de, y esto habla de juntas, de llamadas, de toda llamada, perdón, toda intervención de la voz en llamada, en junta, en conferencia, toda intervención vocal va a generar una emoción en el otro. Si estoy consciente de ella o no, esa es otra cosa. ¿Me explico? Si el objetivo de tu llamada es generar una emoción placentera, entonces lo que te recomiendo es que genuinamente si tengas un trabajo de unos minutos para decir, sí, sí estoy para eso. Porque si solamente hacemos esto, pero yo estoy enojado o yo estoy triste y tal, esto no dura mucho. ¿Me explico? Ve la fotografía de alguien, ¿no? ¿Has visto cómo sonríe un niño para una foto? Sí. ¿Cómo? Pues como con toda la cara, por decirlo así. Pero aparte es como de, es que yo veo que los adultos están, Ya. estoy aprendiendo a sonreír. Me explico, conforme crecemos ya lo vamos así como que afinando. Entonces puedes estarte peleando con alguien. Entonces, foto. Y otra vez, ¿me explico? La foto salió muy bonita, pero la realidad era otra. Entonces, primer punto, ¿qué emoción quiero generar en la persona? En la llamada, en la conferencia, en la junta de ventas. ¿Qué emoción quiero generar? ¿Estoy consciente de eso o no? Yo les pregunto en los programas de entrenamiento, ok, ¿qué emoción quieres generar con tus colaboradores? No, pues nada más quiero informarles del trimestre de ventas. No, pero ¿qué emoción quieres generarles? ¿Cómo? Ok, si tú no sabes, esa información les va a generar una emoción. Más te vale que tú sepas cuál es. Porque si tú no sabes cuál es, vas a salir de esa junta y tú te vas a ir para un lado y ellos para otro. ¿Me explico? Entonces, es válido lo de la sonrisa, pero más que la sonrisa yo te diría, si estoy para sonreír o no estoy para sonreír. Porque si no estoy para sonreír, mejor le hablo más tarde. Si mi objetivo es generar en él una emoción placentera. ¿Sí me sigues hasta aquí? Ujú. No recomiendo estarnos enmascarando, porque en algún punto durante la misma llamada puede salir la verdad. A lo mejor no te sientes tan bien, pero quieres sonreír. Y de repente la llamada se empieza a ir a un lugar que tú no tenías pensado y que crees que va a pasar. Pues vas a chocar. Exactamente, pero hablaste muy sonriente. Empezaste muy bien. Entonces ahí ya estás siendo incongruente. Ahí ya no te estás sosteniendo en un lugar. ¿Me explico? Claro. Digo, nadie somos perfectos, pero yo prefiero y recomiendo decir, ¿cómo estoy? Realmente cómo estoy en este momento. ¿Me estoy preguntando en serio cómo estoy o no? ¿O quiero estar bien? Todos queremos estar bien. ¿A quién le gusta estar enojado? ¿Te gusta estar enojado? ¿Que te guste, que lo disfrutes? No, Claro que no. ¿Te enojas? claro. Entonces, si me enojo y no lo acepto, estoy cayendo en una contradicción. Y si meto a mi voz en la comunicación estando enojado y no aceptándolo, esa energía va a transmitirse y no me va a ir bien. Entonces, por ahí es donde yo recomiendo siempre cómo estoy realmente, qué herramientas tengo de autorregulación y entonces veo, esta llamada no es para ahorita. Mejor no espero 10 minutos o media hora. Sí es para ahorita. Perfecto. Sí estoy bien. Sí voy a conectar bien porque estoy así y lo van a notar, Claro. ¿no? Ahora, algo que te compartí yo antes de la entrevista es la hipótesis que tengo de por qué tengo este tono de voz que tiene que ver con que a mi mamá le picó una araña viuda negra cuando estaba embarazada de mí y por eso tengo hipoacusia aguda, no escucho los tonos agudos, silbatos, pitidos, etc. Y la creencia que tengo es que hablo como escucho, por lo tanto, pues puede ser un tono especial. Pero esto me ha llevado también a tratar de entender lo que no se dice y yo me considero muy bueno para leer a las personas, Bien. no solo para leer lo que dicen y yo no capto, o sea, no solo para leer los labios, sino para tratar de entender lo que no se está diciendo, Sí. ¿no? Cómo debe de acompañar nuestro lenguaje no verbal a nuestra voz para comunicar con confianza. Esa es una gran pregunta. Mira, hay una región en el cerebro de lo que me estabas diciendo de lo del oído que te comentaba eso, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las autopercepciones que tenemos, porque nosotros es como si yo te digo que me hago un examen de la vista. Yo no, pues no tengo ni la menor idea. Yo voy con alguien que sabe de eso y que me dice estás bien o estás mal. Y más que bien o mal en la voz, que para mí no hay bien y mal en la voz, para mí la voz ya como es perfecta. Y hay que partir de eso. Si tú vas, ahorita va a salir un poco la pregunta, pero te voy ahí. Si tú vas a un gimnasio
y quieres bajar de peso, quieres aumentar masa muscular, lo que tú quieras. ¿En cuánto tiempo crees que va a pasar si eres disciplinado o disciplinada? 6 meses. 6 meses. Si tú llegas con el entrenador o entrenador y dices, oye, me encantaría tal objetivo. Ah, perfecto. Pero ¿sabes qué? Me choca mi cuerpo. O sea, no soporto. No, es que no me gusta verme al espejo. ¿Cómo crees que van a ser esos 6 meses? Tú la vas a pasar mal. Claro, una tortura. Vas a estar viendo un cuerpo que no te gusta. ¿Me explico? Entonces, esa percepción de decir, ok, día 1 de gimnasio, este es mi cuerpo, por mis decisiones, por mi lo que sea, ese es mi cuerpo hoy y perfecto. ¿A qué vengo? A trabajarlo. Yo ni siquiera diría a mejorarlo. Yo entiendo el concepto de mejorarlo, pero siento que es como a trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo. Cuando caemos en una percepción negativa de nosotros, y en el tema de la voz es muy importante, la gente me dice, es que tengo la voz muy nasal. Y les digo, no, sí, no, de verdad, no, sí. Y son enfáticos en que tienen la voz nasal y yo entonces les hago una voz nasal. Y les digo, ¿suenas? ¿Tú crees que suenas así? Ah, no, así no. Ah, entonces no. Solo con decirles eso, Pavo, cambia el chip y empiezan a tener una confianza mayor en su voz. Pero yo no les estoy diciendo eso como mentira, sería un poco profesional. No. Si yo tuviera la percepción o el oído de, no sabes qué, si, por ejemplo, si yo estoy lanzando el aire en los resonadores nasales, ¿se escucha diferente o no? Sí. ¿Qué están escuchando diferente? Bueno, lo que estoy haciendo es lanzar el aire acá arriba, ¿de acuerdo? Pero no estoy cambiando mi tono, no estoy cambiando mi velocidad. Es exactamente la misma voz, pero el aire está acá arriba y se oye, ¿sí o no? Se escucha. La gente le digo, no es tu caso. Ah, ok. Entonces, en tu caso, con el tema del tono, yo te decía, el tono no tiene nada de raro, diferente. El tono, en absoluto, es un tono neutro. De ninguna manera tiene algo. Por eso te decía que tú lo veas. Todo lo demás, tu articulación, el proceso interno de la captación de los sonidos, todo, por supuesto que tiene, como me lo has contado, es diferente, pero diferente si es lo único que conoces. Entonces tú lo has vivido desde una perspectiva única y personal. Si yo te digo es mejor, es peor, no sé. Para ti yo nunca voy a saber lo que tú vives, tú nunca vas a saber lo que yo vivo. Pero tu tono se escucha perfecto. Un tono neutro, perfecto. Y si tú lo ves así, tu voz va a tener mucha más seguridad. Mucha más seguridad. Claro. Porque tú no me tienes que decir a mí ni a nadie que hablas raro. A nadie le tienes que decir eso. ¿Por qué? No tienes por qué decir eso, porque sí, técnicamente... De hecho, lo digo porque otros lo dicen. Pero ¿quién me importa más? Claro. Tú eres el que realmente importa. Y te digo esto porque en el lenguaje no verbal, que era la pregunta que me hacías, todo parte de esa misma confianza que yo tengo. ¿Qué denotan las manos aquí? ¿Qué denota alguien encorvado? Los brazos cruzados. Todo ese lenguaje como comunica es, si yo confío, si yo tengo las manos, por ejemplo, libres al momento de hablar y considero que las manos juegan en mi discurso, yo le estoy ayudando al cerebro, que tiene una región que se llama la región de Broca, que está súper vinculado mano y boca. Entonces, en la medida en la que tú mueves tus manos al hablar, se procesa mejor la información. Y si tú tienes tus manos completamente atadas y no tienes la confianza de utilizarlas, va a repercutir en tu mensaje. Entonces, el cuerpo en general, las manos sobre todo, son muy importantes al momento de hablar. Y si te fijas, un consejo que me dio alguna vez un maestro es que somos como si fuéramos directores de orquesta, ¿no? Estás con tu mano generando, estoy exagerándolo ahora mismo, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado, pero lo que quiero es que lo vean, ¿no? Si yo hago énfasis, por ejemplo, yo me tengo que desarrollar mi propio estilo. No hay un director de orquesta igual al otro. Todos dirigen diferente. Entonces, ¿cómo te vas a dirigir tú a ti? ¿Cuál es tu lenguaje cómodo? ¿Y sabes dónde se hace eso? En la intimidad de tu habitación. Ahí es donde tú te tienes que dar ese permiso para que, obviamente, cuando llegues al momento de la verdad, tu cuerpo ya sepa qué se siente. Imagínate yo en la música, ¿no? Nunca ensayo y me paro en un concierto de 10,000 personas. ¿Lo voy a disfrutar? No, imagínate, claro que no. O sea, nervio, no tengo nada preparado, ¿qué voy a hacer? Pero si le doy a mi cuerpo la sensación previa de cómo me puedo mover, mucho más probable que cuando yo llegue ahí, la gente me va a notar como alguien más confiado. Pero ya lo trabajé, ya me doy el permiso. ¿Qué pasa con los niños? Tú que tienes hijos. ¿Tienes hijos o hijas? 2 hijas. ¿Juegan con sus muñecas? Sí, claro. ¿Hacen sus performances? Tú eres tal, tú eres tal y tú eres tal, y la escuelita, y te sientas y haces y pum. ¿Tienen dudas en sus juegos?
¿Tienen algún tipo de duda en su guión que están generando para su película? Cero, cero. Aprendemos mucho de eso, muchísimo. Tú debes aprender todo el tiempo de ellas. En ese sentido, es como, papá, y tú vas a hacer tal y yo voy a hacer tal y vamos a subir y vamos a bajar. Punto. ¿Qué nivel de seguridad tienen? ¿Me explico? Entonces ellos nos enseñan mucho a nosotros, porque un adulto expresivo es un niño que sobrevivió. Es un niño que le dijo al entorno y a la sociedad y a todos, háganse para allá. Yo, ¿por qué me voy a callar? ¿Por qué me voy a guardar? ¿Por qué voy a ser pequeño? Cuando estoy destinado a ser grande, de verdad, estoy destinado y destinada a tener una voz completamente libre y plena. Y en eso juega el cuerpo, porque ahí es importante, Pau. Hablamos con todo el cuerpo, ¿eh? Vibra todo tu cuerpo cuando hablas, no nada más lo digo figurativamente. Vibra todo nuestro cuerpo. Entonces nuestra voz, ¿cuánto mides? 1,75. Ese es el tamaño de tu voz. 1,75. Es una voz grande. Es una voz grande. Aunque miras 1,50, es una voz grande. Es un espectro grande de sonido. ¿Me explico? Entonces, empezando por ahí, la confianza en el lenguaje no verbal te va a ayudar a que tu comunicación sea más real, más tú. Trabájalo en tu casa, en tu cuarto. Ahí es donde tienes que darte el permiso para no ser juzgado por nadie. Un adulto expresivo es un niño que sobrevivió. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos para que, pues, logren ser esos adultos expresivos, Uh-huh. con confianza, pero tal vez también, pues, tiene que ver con una parte de técnica? No lo sé. Sí, bien. Justo ayer en la noche, fui a dar una charla con unas personas ahí en el TEC de Monterrey y me decía acerca una chica, me dice, es que quiero que mi hijo tome clases, no sé de qué edades tome. Y le dije, no las necesita, las necesitamos nosotros. O sea, lo que yo imparto, siempre les digo, lo que necesita un niño es que no le estorbes. Claro que la disciplina, claro que la educación, por supuesto, eso es obvio, ¿no? Pero yo lo que digo que no le estorbes es nuestros miedos, nuestras inseguridades. Eso es lo que hay que cuidar un montón. Hay que ser muy, muy abiertos a ver que tu hija va a llegar un momento. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Hace poco ahí donde yo vivo, hicimos un concierto de aniversario y iban a tocar varios vecinos porque vive en una comunidad donde hay muchos artistas y tal. Entonces iba a ser un concierto muy bello y de pronto llega una nena de 7 años con la que estaba dirigiendo, la persona que estaba dirigiendo la maestra de ceremonias, digamos, ¿no? Y le dice, quiero cantar. Y voltea y le dice, muy bien, claro que sí. ¿Quién más quiere cantar? Mi amiga y yo. Perfecto. Entonces voltea. Vamos a hacer un cambio en el programa porque va a cantar ella, no sé cuánto. Le cambiamos, le pusimos una música de no me acuerdo qué. ¿Tú sabes lo que significó para ella eso? ¿Tú sabes lo que fue? Le veías la cara. De ahí potencialmente puede salir una estrella, ¿eh? Una mujer famosa en el sentido artístico. ¿Por qué esos momentos, Pau? Imagínate qué pasa si le dice a esta persona, no, mi amor, ahorita no. ¿Le costaba algo darle ese espacio? ¿10 minutos? Nada. A eso me refiero con no estorbarles. Saber que hay momentos donde necesitan de nosotros, porque están construyendo sus voces, están construyendo literalmente su identidad. Entonces, con la disciplina, con la contención necesaria, pero saber que hay momentos donde necesitamos dejarlos libres. Necesitamos que sepan, por ejemplo, que el silencio no es un castigo. Puedes negociar y decir, mira, estamos en casa de tu abue, aquí te pido que aquí bajemos un poco la voz, pero saliendo de aquí nos vamos a ir aquí donde sí, lo que quieras. Es como ir al baño. O sea, tú le dices a un pequeña que está aprendiendo a ir al baño y va a tener un proceso para decir, por más que me dan ganas de hacer pipí aquí en el centro comercial, no me puedo hacer pipí aquí porque ya entendí que hay un lugar para eso. Entonces pero no es porque lo estás castigando, ¿o sí? Te castigo de que no hagas pipí donde quieras. No. Es una negociación, es un acuerdo. Con la voz es lo mismo. El acuerdo de que la voz nunca se vea como cállate, como un castigo, como una imposición, sino como una invitación a decir, hay lugares y hay momentos, pero la voz es tuya y la voz es un tesoro que tú tienes que cuidar. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar a los niños. Es un tesoro tu voz, pero como todo tesoro hay que cuidarlo y hay que valorarlo y hay que aprenderlo a usar con inteligencia, ¿no? A ver, para mí fue muy importante que de alguna manera estuve expuesto desde muy niño a hablar en público. Sí. Y eso pues me forzó de alguna manera a, pues
Si estás enfrente de un auditorio o de un público, Ujú. está tu reputación de por medio y te preparas en función de lo que va a estar en juego, ¿no? ¿Qué ejercicios prácticos Ujú. podemos hacer diario para que nuestra dicción y nuestra voz sea mejor? Ok. Por ejemplo, está el famoso ejercicio de ponerse Ujú. el lápiz en la boca. ¿Eso es algo que crees que es positivo? ¿Es artificial? Ok. Cuéntame. No lo recomiendo para el español. Es un ejercicio que en todo caso surgió para lenguas, por ejemplo, como el alemán, que tenemos otro tipo de fonemas, otro tipo de utilización de la articulación en general. Ya es una práctica un poquito más arcaica, ¿no? Yo no entro tanto en prácticas como esa, te voy a decir. ¿Por qué? Una recomendación que yo tengo así de sencillo, vivimos en una era maravillosa donde tenemos las redes sociales a nuestra disposición y es un foro que yo sí creo que puede ser y es el lugar donde va a cambiar la humanidad. Y puede cambiar para muy bien. Y yo por eso hago lo que hago, porque creo que la información a través de las redes sociales puede impactar en vidas para muy bien. Si una persona se pregunta todos los días, ¿qué puedo contar de mi día? Que se hagan esa pregunta, ¿qué puedo contar de mi día? ¿Qué pasó hoy? Y entrenas tu capacidad de relatar una historia todos los días, olvídate de que vas a necesitar técnicas. Lo que pasa es que nos quedamos pensando y pensando y pensando y ahí es donde nos friseamos, ahí es donde nos congelamos, porque no sabemos improvisar. ¿Qué hace un niño? Improvisar. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué? Todo lo que te está diciendo no hay un guión, pero se dan la libertad y el permiso incluso de equivocarse. O no se equivocan cuando hablan y narran. Y fui con la maestra. Ah, no, la maestra. ¿Quién fue? Ah, no sé qué. No les importa equivocarse. Entonces, eso hay que aprender de ellos. Si yo me entreno todos los días, tomo mi celular, no voy a subir ningún video, tomo mi celular y pienso inmediatamente, yo recomiendo incluso poner una alarma. Pones una alarma en la noche y en cuanto suena la alarma, agarras tu teléfono. No hay tregua de nada, no hay tiempo de nada. Pones tu teléfono y empiezas a hablar. ¿Qué vas a contar de tu día? Así de rápido, porque así de rápida es la vida, ¿no? Así de rápido. ¿Y qué vas a lograr? Primero, depurar y seleccionar historias o detonadores de historias que resulten en historias interesantes. A lo mejor en la mañana, no sé, se me cayó el desayuno, llegó mi perro y se lo comió. Y entonces rápidamente yo ya digo, esa historia es buena. ¿Cómo la voy a contar? ¿No? O se me ponchó una llanta, llegó un señor y me ayudó. Esa historia es buena. ¿Cómo la voy a contar? ¿Cómo la voy a contar? ¿Cómo la voy a contar? Todos los días, si lo haces, tú vas a ganar una confianza. Tu voz va a ganar una confianza que ya te vas a empezar a olvidar de las técnicas. Porque lo que nos paraliza es que creemos que no tenemos algo que decir. Pero en cuanto conectamos con algo que decir, olvídate. Tú ves a una persona chismeando nerviosa. Cuando una persona está chismeando, o sea, imagínate que estás echando chisme con alguien. ¿Te preocupa algo? No, y entonces llegó, no, y le dices, no, y no sé cuánto, y no sé. Hasta voces haces y mueves las manos y te ponen. Es lo mismo. ¿Por qué no te pones nervioso cuando estás chismeando o cuando estoy chismeando? ¿Por qué no nos ponemos nerviosos? ¿No estás preocupado por eso? Y porque ya sabemos qué vamos a decir. Estamos en el momento presente. ¿Planeaste el chisme? ¿Lo guionaste? Ah, mira, vamos a decir así. Voy a decir, no, estás metido en la historia. Cuando te metes en la historia, tu voz hace el resto, tu cuerpo hace el resto. Y por eso te digo, haces voces agudas, graves. Y llega el señor, el policía, y no sé qué, no sé cuánto. No, pues salimos corriendo y entonces llega mi mamá y no sé qué. ¿Qué estoy haciendo? Jugando con la voz, ¿sabes? Pero lo importante es que yo no esté sobrepensando el que voy a decir. Con esta práctica de la historia diaria, para mí por eso las redes sociales son tan buenas, porque te permiten esto. ¿Cómo puedo estar yo entrenándome? Aunque no lo subas, te digo. Ya después lo subirás si quieres. Pero por el momento, capacidad de improvisación y de conexión emocional con historias propias. Eso te salva la vida, Pau. Te salva la vida. Me encanta. Así te lo digo. A ver, muchas personas critican a los influencers o creadores de contenido, pero la realidad es que se convierten en grandes comunicadores por la frecuencia. Claro. Y tal vez le tiran mucha carreta porque cometieron un error entre las 20 historias que subieron algún día, pero son los mejores comunicadores. Así es, así es. Y hay que entender también algo. Yo siempre he dicho que desde que estoy incursionando en redes sociales, hace unos 3 años más o menos, claro, la práctica, veo mis primeros videos y digo, no, por supuesto que por más que yo ya tenía 20 años de experiencia, bla, 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 mi primer video para redes, yo lo veo y obviamente digo, pues claro que era mi primer video para redes. Se nota por completo. Aún así, yo había subido nada más 4 videos a redes en TikTok. Yo no tenía Instagram todavía.
Hace 3 años, de esto. Y subo mi primer video a TikTok. Bien. Ni me acordaba que tenía TikTok, porque yo estaba así de que abrí TikTok por mi esposa me dijo un día, pero fue como de, subí una vez una semana, la semana. Creo que al mes había subido 4 videos. Tenía la hermosa cantidad de 37 reproducciones, ¿no? Yo dije, mira bien. Subo el 5.º video, Pau. Cierro TikTok. Abro TikTok 3 días después y ya tenía 10,000 reproducciones. Y yo dije, wow, esto está increíble, 10,000 reproducciones. Y empieza a contar, y empieza a contar, y empieza a contar. Para no hacerte el cuento muy largo, en una semana y media yo tenía 30,000 seguidores. Y ese video llegó a 1,5 millones de reproducciones. Pero, lo digo por esto, no es lo importante la viralización. Mi video hablaba sobre mitos de la voz. Entonces yo tenía mito número 1, mito número 2, mito número 3. Y el mito número 3 era que yo decía que había un mito que decía que no todos podían cantar. Y explicaba yo en el video por qué yo digo que todos pueden cantar. ¿Cuál es la razón? Entonces yo decía que mucha gente se quedó con la idea de que alguien les dijo, tú no tienes voz para cantar. Y ¡pum! Ya, se cancelaron. Se empieza a hacer viral el video y la gente empieza a creer que soy maestro de canto. Entonces me empiezan a llegar mensajes de que clases de canto, dame tips de canto. Entonces, espérame, no soy. De los 30,000 pedí 10,000, pero me quedaron 20. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque cuando comuniques, cuando subas tu contenido, cuando estés conectando con tu voz, hazlo con lo que realmente sabes, crees y confías. Porque de nada te va a servir una viralización si cae en el lugar equivocado. No, tengo un video de 8 millones de... ¿Para qué? ¿De qué te sirvió? ¿A dónde te lo llevaste? No, es que no estaba preparado. Claro. Entonces, en ese sentido, la práctica, la constancia y el disfrute. Para verte, yo te diría, Pau, como profesionales. Entiendo el concepto creador de contenido, pero yo siempre digo que es mejor, eres un profesional comunicando lo que haces. Porque siento que eso te pone en un lugar, crear contenido en base a lo profesional que eres. ¿Sí? Porque hay gente que cree que no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero hay gente que crea contenido lavando trastes y ya. O rompiendo gomitas o ASMR. Eso es crear contenido, pero un profesional que tiene trayectoria, que tiene esto, que tiene identidad, es otro tipo de trabajo. Y entonces ahí es donde te digo que entre más confianza tengas en hacer ese video diario, tu voz va a estar mucho mejor de lo que te imaginas en 3 meses. Así, o menos. A mí se me hace fabuloso. Yo lo empecé a hacer, nadie me lo dijo, pero me empecé a grabar videos que no he subido, incluso que yo borraba en el momento, solo por el ejercicio de improvisar y de a veces escucharnos a nosotros mismos. Eso es algo que a veces es poco común, ¿no? Escuchar lo que estamos diciendo. ¿Qué otros tips darías tú para que las personas puedan empezar a ejercitar su capacidad de comunicar? Uno muy importante y muy básico es, de verdad no es broma, canten en la regadera. Canten en el coche y canten en la regadera. O sea, háganlo como una práctica de desahogo, pero también una práctica de conexión. Yo no puedo pedirle a mi cuerpo o a mi aparato fonador que tenga libertad y que tenga plenitud si ni siquiera yo le doy momentos de libertad y de plenitud. Entonces, ¿por qué la regadera? ¿Por qué la ducha? Porque es un lugar privado, sagrado, donde básicamente estoy o casi siempre estamos solos. Y entonces, ¿qué haces? Disfrutar. El reverb, ¿no? La reverberación del lugar se siente mejor. Si tú te das ese permiso de cantar en el auto, cantar en la ducha, lo que estás haciendo es literalmente dándole energía a tu voz. Porque como tú nunca le das energía a tu voz y como no explotas esa energía de tu voz, llegas a la junta, llegas a la conferencia, llegas a donde llegues y tu voz te dice, ¿y de dónde la voy a sacar? Entonces, algo tan elemental, seleccionen canciones, con música de fondo, sin música de fondo, pero de verdad, aprovechen los momentos donde puedan cantar. Y si pueden, obviamente, explorar el canto un poquito más a detalle, una clase, háganlo. No desde la perspectiva estética. Busquen maestros que no los trunquen. Busquen maestros que sepan. Mira, te pongo este ejemplo. Tú vas manejando por la ciudad. ¿Has visto las canchas de fútbol rápido? Es más, con el pádel que está muy de moda. O el fútbol rápido, o el fútbol 7. ¿Tú has visto cómo se lo toma de en serio mucha gente que va a jugar fútbol el domingo o el sábado? ¿Tú los ves? Y ellos van a la final del mundial, ¿eh? O sea, el uniforme y ¿tú crees que van a debutar en primera división algún día? No lo creo.
¿Eso les resta ganas y profesionalismo y de enfoque y tal para que jueguen todos los jueves y todos los tal? No, ¿verdad? Lo mismo con el canto. ¿Por qué me voy a limitar? No, es que ¿cuándo voy a vivir? No, no te preocupes. No, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero por ahora, explora tu voz a través del canto. El canto, fíjate, Pavo, fuimos como seres humanos, primero cantamos como especie y luego hablamos. Cuando digo cantamos es, primero emitimos sonidos melódicos sin lenguaje antes que poder articular lenguaje. O sea, tenemos literalmente en nuestra evolución antes el canto que el habla. Por eso los jingles son tan pegadizos, porque nuestro cerebro reconoce la melodía y no la suelta. Entonces, hablar es hacer una melodía. Entonces, si tú cantas, vas a tener más cercanía con la confianza melódica al momento de hablar. Háganme caso, canten en la regadera y van a ver cómo van a sentir un cambio importante. Definitivamente creo que la voz es como un músculo. Sí, claro. Tiene que ejercitar, trabajar y proyectar. Así es. Cuando nos vamos a preparar, por ejemplo, para una conferencia, para una exposición, para un momento importante, ¿cómo podemos preparar nuestra voz para ese momento? No sé, alguna manera de ejercitar nuestras cuerdas vocales. Vocales. Uh-huh. Ya me confundí con lo que dijiste. Vocales de boca. Entonces tú dile cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales están relacionadas con la voz. Sí. Entonces vas bien, entonces perfecto. ¿Cómo podemos ejercitar, o prepararnos o calentar nuestra voz cuando vamos a empezar a grabar un video, por ejemplo? Ok, mira. Lo más importante en la voz, de hecho la materia prima de la voz es el aire. ¿De acuerdo? Si no hay una correcta gestión del aire, mi voz siempre va a estar, digamos, un poquito débil. ¿Me explico? Si yo empiezo a entender mi capacidad pulmonar y empezar, por ejemplo, a tener inhalaciones y exhalaciones conscientes durante 3 o 4 minutos, nariz, boca, o solo nariz, para que mis pulmones puedan tener en ese momento un mayor control, solo eso me va a ayudar muchísimo más de lo que te imaginas. La hidratación previa hablo de horas, porque la hidratación de las cuerdas viene por el torrente sanguíneo, no en el momento. Entonces, si yo quiero llegar bien hidratado, de verdad, sí, sus 2 litros de agua al día ayudan a que las cuerdas puedan tener mucha mejor hidratación. Si ustedes padecen de reflujo, eviten el café, eviten los lácteos, eviten los irritantes antes de una intervención. ¿Por qué? Porque evidentemente el reflujo va a generar de alguna manera pues una calidad vocal diferente. Eso por una parte. Y por otra, Pau, en serio, pausen y pregúntense cómo se sienten. Acuérdate que la voz es un espejo increíblemente claro de cómo nos sentimos. Entonces, antes de una presentación, dense el tiempo, nada más, de preguntarse cómo se sienten. Porque la respuesta la vamos a saber hasta el momento de la presentación, Pau. Si yo te digo, ¿cuál va a ser tu estado emocional hoy a las 6 de la tarde? Todavía no sé. Todavía no sé. ¿A qué hora lo vas a saber? En el momento. A las 6 de la tarde. Entonces, si tienes un evento a las 6 de la tarde o a las 8, pregúntatelo a las 6. No entres como, ya llegué, ¿cómo estás, Pavo? Tranquilo, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Bien, mal, enojado, triste, decepcionado, eufórico. Ok, perfecto. Muy bien, así estoy. Así llegué aquí. ¿De acuerdo? Si yo me hago esa pregunta, la voz va a sentir la tranquilidad de no sentirse presionada al lucir un estado emocional contrario. Y te lo aseguro que ya nada más ese ejercicio te va a ayudar muchísimo a poder conectar de forma mucho más tranquila, porque incluso si te sientes triste y tus herramientas de autorregulación son buenas, tú puedes contar que te sientes triste. Claro. Y puedes decir, de verdad me da mucho gusto estar aquí. Esperaba con ansias esta reunión. Tuve un momento un poco complicado hace unos minutos. Les ofrezco una disculpa si de pronto mi energía está un poco bajita, pero yo quería estar aquí. Y tengo confianza que al paso de la reunión todo se va a acomodar. Muchas gracias. La gente aprecia muchísimo eso. Claro, pero tienes que conocerte para saber que sí lo puedes hacer y no va a ir en detrimento de que te vayas a soltar llorando. Y no tiene nada de malo llorar, pero decir, no lo puedo hacer, no lo puedo abrir, prefiero cancelar. Ni modo, pero no la voy a poder hacer. ¿Por qué? Ubicas la serie de... se me fue el nombre de la serie. En Apple TV se me fue el nombre. Ahora me acuerdo, de la empresa que contrata a su personal y les borra la Severance. ¿Sí lo vieron? Sí. Bueno, es una serie donde la empresa
le dice, ok, te voy a contratar empleado, pero te voy a poner un chip. Y cuando entras a trabajar te olvidas de quién eres afuera y cuando sales del trabajo te olvidas de quién eres dentro. Yo uso siempre esta analogía cuando estoy trabajando en las empresas porque les digo, tú puedes llegar aquí, Pau, a trabajar dejando todos tus problemas fuera. No se puede. Claro que no. Por eso es ciencia ficción esa serie. No se puede. Pero las empresas nos lo piden. Tienes que ser un profesional. Ok, pero ¿eso en qué momento está peleado con ser humano? Y con gestionar y saber gestionar mi humanidad. Y cosas como esta que te propongo, de preguntarle a tu voz y preguntarte cómo estás, pueden ayudarte a tomar decisiones, posponer 10 minutos, tocar otro tema. Sabes que venía preparado para acá, pero creo que también como este tema lo tengo que tratar, mejor toco este tema. ¿Sí? Me preparo para que mi voz no se vaya a sentir encajonada y me resulte en una consecuencia contraproducente. Cuéntame qué pasa con las muletillas. Porque de alguna forma pareciera que son una parte natural de la forma en la que hablamos, pero luego también pueden comunicar desconfianza. Cuéntanos, ¿qué pasa? Mira, las muletillas, te voy a poner este ejemplo. Si tú pides un paquete de Amazon y te llega bien, así bien, y pediste este termo y te llega bien, ¿te importa cómo llegó? ¿Te importa quién lo trajo? No. Si voló, si fue por mar, si fue... No te interesa. ¿Por qué? Porque lo que te llegó bien. Pero si el termo o cualquier aparato o algo que compres te llega abollado o roto o tal, entonces ¿qué va a pasar? Te va a importar quién lo trajo. Vas a averiguar por qué no te llegó bien lo que tú querías recibir. Con los mensajes pasa lo mismo. Para no satanizar a las muletillas, muchas veces hay algunas muletillas, pero no entorpecen la llegada del mensaje. Yo recibí un mensaje perfecto y si tuve salieron, no pasa nada, ¿no? Porque luego genera ansiedad en las personas. Es que las muletillas, yo no quiero ni una, y empiezo yo a generar ansiedad. Entonces, hay una dosis que le da naturalidad, humanidad a un discurso, siempre y cuando no entorpezca la llegada del mensaje. Porque cuando la muletilla se repite, ya no está llegando claro el mensaje. El cerebro de mi receptor, de mi escucha, está, ay, mira, ya dijo otra vez al final del día. Ay, mira, ya dijo otra vez lo que quieras, ¿no? No obstante. No, ya van 7 veces que dice no obstante, ya van 7 veces. Y ahí es donde ya me distraje, porque el mensaje ya no está llegando. Ya estoy contándote las muletillas. Entonces tiene que ver primero con cuánto volvemos a lo mismo, cómo me llevo con el silencio. ¿Qué tan capaz soy de pausar? Así de sencillo. Si yo tengo de verdad el enfoque en tener una relación más sana con el silencio, voy a pausar y me voy a sentir bien de pausar. ¿Cómo se desarrolla esto? Leyendo en voz alta, sintiendo los silencios, porque hay que sentirlos. ¿Cómo está escrito un libro? Con signos de puntuación. ¿Hablamos con signos de puntuación? Casi no. Comas, puntos y aparte, espacios de tiempo entre frases. Como no hablamos así la mayoría de las personas, bueno, intento hablar así, pero no todos lo logramos siempre, ahí es donde perdemos un poquito el control. Y la muletilla literalmente habla de no estoy concentrado en lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, lectura en voz alta es muy buena y grábense. Grábense leyendo en voz alta. Sientan los silencios, exageren las pausas en un punto para que la voz y el cuerpo diga, oye, me siento bien, ¿eh? Me gusta pausar, ya sé lo que se siente, pero como nunca los llevamos a nuestros cuerpos a ese lugar, no saben lo que se siente pausar, ¿sabes? Por eso es tan importante. Yo recomendaría eso. ¿Y qué hábitos diarios dañan nuestra voz sin que nos demos cuenta? Precisamente lo que te decía, cuando no conoces tu cuerpo, tus reacciones digestivas sobre todo, exceso de alimentos que te generan reflujo, asistir a lugares con un ruido ambiental elevado, ¿no? No tenemos la técnica vocal. Después de que somos bebés, abandonamos la técnica vocal natural, porque bueno, hay razones más profundas que tiene que ver con que desconfío de mí mismo, por lo tanto dejo de utilizar mi diafragma. El diafragma se va, se desconecta, de cuenta. Entonces cualquier persona que no tiene técnica, empieza a hablar con literalmente la garganta. Por eso nos quedamos sin voz cuando vamos a un concierto, a un estadio, al bar. Eso hay que evitarlo. Idealmente, porque hasta que tengamos la técnica adecuada, no hay que someter a la voz a momentos de estrés. Como puede ser estar en un bar y tratar de hablar. No puedes. Nunca le vas a ganar al ruido ambiental. Sé que puede resultar un poco contradictorio, pero sí te puedes acercar a hablarle a alguien. Ojo,
Cuando te acerques a hablar a alguien en un lugar cuando hay mucho ruido, no necesitas gritar. ¿No te ha pasado que tienes a alguien acá y oye? No necesitas eso. Tú, a nivel psicoacústico, crees que le vas a ganar al ruido ambiental, pero no le vas a ganar nunca. Entonces, no hablen tan fuerte, acérquense un poco más a la persona que los está escuchando y solo eso les va a ayudar un montón a no desgastarse. Hidratación, tomen 2 litros de agua al día, más o menos. Eviten irritantes, lácteos, café previo a un performance y en general modérenlos porque, insisto, el reflujo en personas que ya de 35 o 40 para arriba sí puede haber un poquito de daño al paso del tiempo. Y te diría eso, eviten lugares y situaciones donde haya estrés y tensión vocal porque no tenemos la técnica para sostenerlo. Con esas 3 cosas que eviten, la voz puede con todo lo demás, sin problema. Me encanta. Cuéntame, ¿qué fue lo más poderoso que aprendiste de trabajar con Roger Love? Fíjate que Roger Love me cambió el chip por una razón. Yo empecé a estudiar con él a principios de pandemia y Roger Love fue la primera persona que me mostró las posibilidades de trabajar la voz en línea. Yo entré a un curso con él en línea, obviamente pleno 2020. Empecé a escucharlo, empecé a leer sus libros, lo empecé a estudiar ya directamente todo lo que hacía. Entré a una mentoría más personal con él y fue como entender que había alguien, yo no conocía a nadie hasta antes de él, que literalmente se dedicara a la voz desde un punto de vista de expresividad corporativa, por ejemplo. Entonces dije, wow, no es oratoria. No. Tono, volumen, ritmo, herramientas de expresividad, mezcla de pausas, cosas de código muy específicas para discursos que dije yo, wow, esto jamás lo había visto de esa manera. Entonces Roger Love me enseñó que necesitamos de verdad tomar el control de nuestra marca vocal. Él no le llamó marca vocal, yo se lo puse después, pero para mí ese concepto me cambió mi vida. Entender que tu marca vocal es la marca que dejas en los demás cuando te escuchen. Entonces aprendí de él que todo es método en temas de, digamos, expresividad, pero el método tiene más que ver con lo emocional que con lo técnico. Por eso te decía, si tú estás atento a tu estado emocional lo más seguido que puedas en tu día, tu voz te va a responder mejor. No la vas a abandonar. Eso fue lo que me enseñó y me cambió completamente la percepción del trabajo también, del modelo de trabajo, de decir, estás trabajando en línea y puedes llegar a todo el mundo, ¿eh? Y puedes tener eventos con gente de todo el mundo sin ningún tipo de problema. Eso se lo debo a Roger Love. Algunos de los grandes conceptos que yo he aprendido y absorbido sobre comunicación, pues los he encontrado en los libros. ¿Cuáles serían esos 3 libros que todos los profesionales crees que deberían de leer, sea relacionado con temas de comunicación o no? Ok. Me voy a ir un poco más profundo porque yo siento que todo lo que tiene que ver con comunicación y negocios tiene que ver con el ser humano primero. O sea, entender qué es y quién es el ser humano. Y yo empezaría por recomendar Sapiens de Yuval Noah Harari, que para mí es como todos tendremos que leer ese libro. Me parece que es un tratado maravilloso de conocer esto, ¿no? De conocernos como especie, de los periodos históricos, de por qué estamos como estamos, dónde está la ansiedad, dónde está el estrés a nivel especie. Me parece una joya increíble. Me sirvió mucho en este trabajo de la voz, porque necesitamos entender la parte evolutiva, la parte del instinto. Hay un libro de un psicólogo español de origen indio que me parece fantástico. Él se llama Arun Mansukhani y el libro se llama Condenados a Entendernos. Y también es maravilloso. ¿Por qué? Porque habla sí más como de psicología, pero no es un lenguaje para psicólogos. Es un lenguaje sumamente digerible que literalmente es increíble. La manera en la que presenta todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas me sirvió para todo, para la voz, para los negocios, para las empresas, porque es realmente irte a la parte más básica, más fundamental. Y yo te diría que el tercero sería Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy es un libro maravilloso de Kim, se apellida Kim, y es un libro que habla de que no te fijes en la competencia. Tú necesitas desarrollar ese algo que va a aportar un valor que nadie más está aportando en este momento. Cuando yo empecé con el tema de la voz, ese libro me cambió el chip porque fue como de, pero ¿cuántas personas no dan talleres o hablan de oratoria? O me metí a YouTube y había muchísimas personas hablando de la voz, pero no había nadie hablando de la voz desde una perspectiva integral. Ese libro a mí me cambió el chip completamente. Me enseñó y me dijo, ok,
Ya viste que todo lo que sabes lo necesitas digerir de una forma más profunda para entregarle algo a la gente que ya lo está pidiendo, pero que no lo está recibiendo de esa manera. Y gracias a ese libro yo, que he recibido de un amigo muy, muy querido, me di a la tarea de desarrollar eso y de decir, la gente necesita que le ayude con la voz, pero no como ellos creen que necesitan que le ayude con la voz. Entonces, Marcelo, ¿hay algún hábito que hayas desarrollado recientemente y que haya tenido un impacto importante en tu vida? sí, fíjate, Pau, que hace un par de años empecé a escribir un correo todos los días a mi lista de correos, que también hay otra cosa que decir, porque la lista de pronto dices, mi lista de correos, la lista de correos empieza con 5 correos, Ya. y luego con 10, y luego con 15, o sea, porque también es esa práctica de pensar y no, pero ¿quién me va a leer? Y qué bueno que nadie te está leyendo porque estás practicando, estás puliendo. Entonces me ha ayudado mucho el hacerme, te digo, este hábito de todas las historias que yo pueda captar en mi día a día, con la gente que conozco, en redes. El scrolling ya va teniendo otro significado también porque yo estoy buscando esas historias, ¿no? Entonces las convierto en un correo, son correos breves y es la mejor manera que he encontrado para conectar con la audiencia, con la gente que me sigue. Obviamente con total y absoluto enfoque de negocio, porque para eso es, pero también es un vínculo humano que tiene una profundidad que yo no me imaginaba. De verdad, recibo de pronto respuestas y comentarios y reflexiones de la gente que me dice de pronto, oye, tengo leyéndote meses o desde que empezaste y hasta hoy me atrevo a escribirte tal y te digo tal, ¿no? Y yo digo, wow, qué maravilla, como es como lanzar un poco una botella al océano, ¿no? O sea, no sabes quién lo va a leer, no tienes idea de nada, pero cuando recibo eso, que no es el objetivo recibir, porque evidentemente yo feliz de hacerlo, no todos los días hay muchas respuestas, pero están las lecturas, ¿no? Y eso me ha resultado en una habilidad también que, como te contaba durante la charla, la capacidad que tengamos de simplificar y de contar historias va a determinar nuestra capacidad de improvisar y de usar la voz sin tanto miedo. Entonces yo recomiendo de verdad a la gente que te ve, independientemente de la profesión, independientemente de cualquier actividad profesional que tengan, pónganse a escribir todos los días y si pueden también mejoren su copywriting, mejoren su creatividad escrita, porque también va a impactar en su voz. Acuérdate que la voz es escrita y hablada y es la misma. El origen es el mismo. Entonces ese hábito yo lo recomiendo mucho, Pau. Me ha cambiado la vida. Me encanta. Yo creo que definitivamente es un canal que vale la pena desarrollar, el del mailing, Sí. porque he tenido socios y amigos que se han cerrado cuentas de redes sociales con millones de seguidores, están construyendo en terreno ajeno, ¿no? Así es, así Pero es. tener tu propia comunidad, con control de tu base de datos, con plena libertad de lo que escribes, de a quién le llega, de la frecuencia, es algo valiosísimo. Sin censura, sin algoritmos. Te cuento rapidísimo algo. A mí me hackearon mi cuenta de TikTok. No tenía millones, pero tenía 350,000 seguidores. Hijo. Y un día quiero entrar y no podía. Y yo no puede ser. Y me llega un mensaje por WhatsApp. Turquía, ¿no? ¿Quieres tu cuenta de regreso? Págame $5,000. $5,000, o sea, como que, ¿qué voy a hacer? Y casualmente, en mi caso, les recomiendo, en serio, todas las personas que ya empiecen a tener más de 10,000 seguidores, vean tutoriales en YouTube de qué información tienen que tener a la mano para que les regresen sus cuentas. Rescatar. Porque no nada más es como saquen todos los screenshots que puedan, mantengan un expediente. Se los digo porque en ese momento lo que me salvó fue tener información que una amiga, bueno, no fue mi amiga, tomó el taller de voz y trabajaba en TikTok, en Irlanda. Y gracias a que me aconsejó, oye, mira, tú que ya tienes más seguidores, saca un screenshot de esto, de esto, de esto, por cualquier cosa. Sin eso, no lo hubiera recuperado. Buen hack. Entonces, buen hack. De verdad, métanse ahí tutoriales explicando específicamente qué información requieren para que la tengan guardada. En cualquier caso, eso los va a salvar. Muy bueno. Oye, cuéntame, ¿cuáles serían los 3 libros que todo profesionista debería leer? No necesariamente relacionado con temas de comunicación, pero ¿cuáles son los 3 libros que más te gusta recomendar? Yo siempre pienso que hablar de negocios, hablar de comunicaciones, hablar de humanos y hablar de emociones y hablar de algo que necesitamos conocer a mayor profundidad. Entonces yo empezaría recomendando Sapiens de Yuval Noah Harari. Me encanta el contenido y todo lo que hace, todos los libros que tiene Yuval Noah Harari, prácticamente ya los he leído. Pero ese en particular creo que es el inicio para entender literalmente quién soy. O sea, quién soy como individuo y quién soy como parte de una especie. La fantástica manera de narrarlo es una joya. Hay un libro que escribió un psicólogo español de origen indio que se llama Arun Mansukhani. Todo lo que vean de Arun Mansukhani me parece que es fantástico y el libro se llama Condenados a Entendernos y habla de relaciones humanas. Entonces, voz,
negocios, todo parte de las relaciones humanas. Wow. De hecho, él menciona algo que es muy interesante. Dice que el factor número 1 de estrés para el ser humano son las relaciones sociales no sanas. Entonces, si quieren combatir su estrés, necesitamos atender nuestras relaciones sociales. Y el tercero es un libro increíble que se llama Blue Ocean Strategy. El autor se apellida Kim, K-I-M, y es prácticamente cómo dejar de pensar en tu competencia como la demanda principal de energía. Es decir, cómo puedes desarrollar un enfoque en donde literalmente crees lo que se llama el océano rojo, ¿no? Lo que no está en este momento habitando el ecosistema y que te puede significar la gran oportunidad. Yo sé que a veces puedes decir, es que hay competencia en todo. Lean ese libro. Te va a cambiar el mindset y vas a darte cuenta que lo que ya sabes hoy, con el enfoque correcto, sí te puede dar una diferenciación y un valor completamente lo necesario para poder crear una oferta que en este momento no exista. Y yo lo puedo testificar porque me cambió completamente el chip. Un gran amigo me regaló ese libro y eternamente agradecido por eso. Marcelo, ¿me podrías contar qué tiene que pasar los siguientes meses para que tengas un año épico? Pavo, perdí a 2 animalitos de compañía muy queridos. Mi perrita Emilia, mi gatito Ramón. Él tenía 12 años con nosotros, con mi esposa y conmigo. Entonces fue una pérdida muy fuerte, muy dolorosa. Quienes tengan animalitos de compañía comprenderán que son seres entrañables. Claro. Entonces, para mí, llegar al fin de año con vida, juntos y con la posibilidad de disfrutar esa compañía, para mí ya eso lo hace épico, porque además tengo la fortuna, porque me considero muy afortunado de poder tener el equilibrio de me dedico a la música, soy músico, soy productor, tengo una banda, tengo un proyecto que afortunadamente ya tengo mucho tiempo haciendo música y he participado en muchos proyectos de música y sigue viva la música en mí, sigue viva la música. Doy mis talleres, doy conferencias, doy charlas. Lo que hago en mi día a día de verdad me encanta, me apasiona. Es mi propósito cumplido. Entonces, todos esos días ya son épicos. Y claro que tengo proyectos y estoy con muchísimas ganas de desarrollar cosas, pero pensando en todo esto que te cuento, la vida y la posibilidad de llegar al final juntos, ya es un premio épico que me hace agradecer en lo más profundo de mi corazón, Pau. A todo, Marcelo. ¿Algo más que quieras agregar tú a esta charla? Yo quiero decirle a las personas que están escuchándote y que te siguen, y quiero hacerles una invitación a que de verdad se acerquen a su voz, que se den cuenta que es un regalo divino, es un regalo que la energía puesta en ustedes y en todos nosotros para usar esa voz es maravillosa. Nunca la den por sentada. Acérquense a conocerla, escúchense con la mayor compasión que puedan y con amor, porque cada uno de esos momentos de cercanía les aseguro que va a fructificar en mayor confianza. Y cuando ustedes necesiten de su voz, ella va a responder. Pero acérquense, no tengan miedo, acérquense. De verdad es un área hermosa que cada uno puede construir en la medida en la que lo decida. Marcelo, ¿dónde prefieres que te sigan las personas? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿En qué red social conectan más con la gente? Bueno, estoy en TikTok y en Instagram como Marcelo Salazar E. Pero yo invito a la gente a sumarse en mi lista de correos, centraldevoces.com. Ustedes llegan, dejan su correo y a cambio de registrarme, de pasarme su correo, les va a llegar un video que dura 3 minutos con 8 segundos, donde les expongo cuáles son los 3 errores que deben evitar si lo que quieren es conectar con las personas en una presentación. Entonces, una vez dentro de mi comunidad, se pueden dar de baja cuando ustedes quieran. Mi reto es que no lo hagan. Mi objetivo es que se quieran quedar conmigo. Y afortunadamente puedo decir que después de 2 años de estar escribiendo todos los días, se empieza a generar una relación con la gente muy, muy directa, muy, como decíamos, sin censura, abierta, porque es una zona abierta. Y la gente creo que me va conociendo mucho más. Y con las respuestas que tengo de ellos, yo también voy conociendo a mi comunidad con cada vez más detalle. Así es que cualquiera de TikTok o Instagram, Marcelo Salazar E o centraldevoces.com, me va a dar mucho gusto que se sumen a la comunidad. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy valiosa todos los conocimientos que nos transmitiste. Vamos a poner también aquí los links a tus redes en la descripción de este capítulo. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Pavo, por la invitación y espero que esto sea de utilidad para ti y para tu comunidad. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.